Bueno, las fracturas en los niños y adolescentes a veces plantea controversias, porque a veces el paciente pediátrico, a través de los núcleos de osificación, núcleos de crecimiento, puede malinterpretar imágenes compatibles con fracturas. Definimos la inestabilidad como la pérdida de la capacidad de la columna vertebral de mantener relaciones anatómicas bajo cargas fisiológicas, de tal forma de poder producir daños o irritación de la médula espinal y sus raíces, o evitando deformidades incapacitantes o dolor, que esto modifica la vida de relación del paciente. Si analizamos un poquito las diferentes edades, vemos que en hombres jóvenes son bastante frecuentes los traumatismos de alta energía cinética, en las mujeres traumatismos de baja energía sobre un terreno osteopénico previo, y en los niños tenemos un orden de frecuencia entre una incidencia del 1 al 10%, y a su vez de este porcentual, entre el 0.6 al 13.2 pueden cursar con lesión medular. ¿El niño se lesiona más que el adulto? Bueno, en realidad el paciente pediátrico tiene factores que lo ayudan, como son la mayor elasticidad en los diferentes niveles de la columna, una potente estructura ligamentaria y tiene un stock de tejido cartilaginoso bastante importante, que a veces eso lo expone a lesiones. Es así que si uno analiza un poquito por edades, es bastante frecuente en pacientes infantiles, o sea, de corta edad, la aparición de lesiones en la columna cervical, ya que el perímetro cefálico prácticamente equivale a la longitud del tronco. Esto generalmente genera lesiones cervicales. En la etapa juvenil, o sea, antes de los 12 años, hay una cierta hipotonía abdominal, por lo cual el especialista tiene que analizar si a través de un mecanismo traumático, además de la lesión esquelética, puede haber alguna lesión de víscera hueca. Y ya en el adolescente, prácticamente el patrón de lesión es el mismo que el paciente adulto. Y fundamentalmente la zona toracolumbar es el sector más comprometido. Tengamos presente que las lesiones intraabdominales, generalmente el 50% son por ruptura de vísceras, ya sea lesión del hígado, lesión del vaso. Siempre tenemos que buscar alguna fractura vertebral en otro sector de la columna, más allá que tengamos ya el diagnóstico hecho de localización. Y en pacientes que cursan con lesiones medulares, o sea, lesiones altas, columna torácica o columna cervical, es frecuente que dentro del primer año de vida pueda haber complicaciones serias, fundamentalmente del aparato respiratorio. Las causas más frecuentes, bueno, son accidentes de tránsito, ya sea que el niño es embestido por un auto, porque está en el auto y no tiene la sujeción adecuada, caídas de altura, frecuentemente en épocas de verano en los natatorios, actividades deportivas, lamentablemente en los últimos 3-4 años hemos tenido a través del rugby lesiones medulares severas con secuelas definitivas, y los cambios sociales han generado, incluso prácticamente la mayoría de los hospitales pediátricos tienen por guardia psicólogos, ya que el maltrato infantil lamentablemente es una patología que la vemos cada día con mayor frecuencia. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento que nos planteamos? Bueno, en el caso de inestabilidad, restaurar la estabilidad espinal, minimizar la pérdida de niveles móviles, prevenir o corregir lesiones neurológicas, prevenir deformidades residuales y recuperar e integrar rápidamente el paciente a una vida social activa, sin dolor. Por supuesto que el diagnóstico de lesión lo hacemos en este trípode que son la radiología, donde analizamos la relación entre apófisis espinosas, presencia de acuñamientos y o desplazamientos vertebrales, la tomografía computada 2D, 3D y la resonancia, que nos permite analizar partes blandas y contenido del conducto neural. Doman fundamentalmente analiza la importancia de la resonancia en el paciente pediátrico y especialmente es muy importante en el paciente que ingresa con un politrauma, paciente que está intubado, que es no colaborador, donde el examen clínico realmente es imposible. La resonancia nos puede permitir encontrar
la presencia de un hematorraquis, una lesión ligamentaria que puede ser el motivo de la complicación. A través del tiempo hemos analizado diferentes clasificaciones. Empezamos con Whiteside, 1968, seguimos con Dennis, continuamos con la clasificación AO, con los mecanismos lesionales, la clasificación TLIX, pero yo creo que, digamos, cada cirujano de columna, sea ortopedista, sea neurocirujano, pone en práctica todos sus conocimientos y su experiencia a través de las diferentes clasificaciones que hemos ido aprendiendo. El SIBORA es una entidad nosológica específica del paciente pediátrico, que es de, poco tiempo. Esto fue descrito en el año 1982. Esto es la lesión medular sin lesión ósea, es decir, es el paciente que hace al momento del accidente una verdadera luxación de la columna con reducción espontánea. Esto se ve con mayor incidencia en niños menores de 8 años. Fundamentalmente son impactos de alta energía cinética los que generan este tipo de lesiones. Y los factores que predisponen, en este caso, para este tipo de lesiones, por un lado, el importante componente cartilaginoso del tejido esquelético, la posición horizontal de las facetas articulares, el aumento de la compliance, o sea, la mayor elasticidad repartida en los diferentes segmentos de la columna, y la fijación que tiene la médula a nivel del foramen, plexo braquial y raíces nerviosas. El patrón característico de resonancia es el edema, puede ser el hematorraquis, la disrupción vertebral, la presencia de una hernia traumática aguda y fundamentalmente en algunos casos, a pesar de esto, hacemos una resonancia que impresiona normal y estamos en presencia de un paciente que está o parapléjico o cuadripléjico. Fundamentalmente, en pediatría, la desproporción cráneo-corporal es un elemento favorecedor y en columna cervical, la hipotonía cervical, además de los procesos unciformes que son inmaduros, puede predisponer a este tipo de lesiones. Esto un poco explica la fisiopatología de la lesión, y esto es que la médula tiene poco margen de desplazamiento comparado con la estructura esquelética, por lo que comentábamos hoy, por las raíces, por la fijación, por el ligamento. Esto hace que la médula se pueda desplazar hasta 1/4 de pulgada, mientras que la columna vertebral hasta 2 pulgadas, y esto genera un mecanismo de compresión cordonal anterior. La fisiopatología del problema, bueno, hay diferentes teorías: interferencia en la circulación medular con el mecanismo de vasoespasmo y anoxia a nivel de la microcirculación, tracción medular, hernia de disco aguda, y en algunos casos también puede ser una verdadera epifisiolisis, o sea, la migración de una placa germinal ósea. Fundamentalmente, esto hay varios trabajos que así lo refieren y lo vemos. Si buscamos las lesiones por sectores, vemos que en columna cervical la proporción puede ser del 2 al 3%. Fundamentalmente, tener presente que puede haber patologías previas que condicionan la aparición de la lesión. Esto puede darse en pacientes con síndrome de Down, pacientes con acondroplasia, enfermedad de Morquio o displasias esqueléticas en su conjunto, que ante pequeños mecanismos de esguince el paciente debuta con una lesión neurológica. Tener presente también que existen diferentes configuraciones de las vértebras en la columna cervical. Este es un trabajo de investigación hecho hace muchos años por este autor, que analizó 500 pacientes de edad pediátrica que tenían antecedentes de traumatismos cervicales, y encontró estas diferentes configuraciones de la vértebra, siendo todas ellas variedades anatómicas normales. Las lesiones más frecuentes fundamentalmente pueden ser la luxación occipito-atlodia, luxaciones rotatorias, fracturas de pedículo, inestabilidades atlantoaxiodias. Como siempre, nos manejamos por una valoración clínica del paciente, donde analizamos la movilidad, la presencia del dolor, la distribución metamérica del malestar, analizamos la marcha, si hay o no compromiso de esfínteres, hacemos algunos test de provocación, Spurling, Lhermitte, Jackson, para buscar presencia de dolor.
Analizamos desde el punto de vista motor, una escala de 0 a 5, 0 es parálisis, 5 es normal. Analizamos la sensibilidad siempre que el paciente esté consciente, hipoestesia, disestesia, anestesia y, por supuesto, los reflejos. Al examen clínico se agrega el examen radiológico, donde uno a través de la radiología tiene diferentes mediciones que puede hacer, que siempre las olvidamos y siempre vamos a refrescarlas ante la presencia del paciente. Dividimos la columna cervical como el paciente adulto en la columna axial, C0, C1, y columna subaxial, C2 hacia abajo. Estos son los criterios de Panjabi que están en todos los trabajos con respecto a C0, C1. Y en subaxial fundamentalmente analizamos la congruencia de las facetas articulares o una angulación de por lo menos 11 grados entre el cuerpo suprayacente y el cuerpo en el cual sospechamos la lesión. Dos palabras, a veces se nos plantea esta situación, es común en la ortopedia que vengan los padres a pedir certificados para ver el índice de TOR-Pavlov, fundamentalmente por la determinación de una estenosis congénita del conducto cervical, que esto puede generar una lesión medular. Desde el punto de vista tomográfico, estas son todas imágenes normales que vemos a nivel del atlas, núcleos de osificación que a través del crecimiento se van cerrando, a nivel del axis, a nivel de la columna subaxial. Por eso es muy importante conocer estas imágenes para no malinterpretarlas y pensar que este paciente tiene una fractura a nivel del cuerpo vertebral. Los cuadros de esguinces cervicales, utilizamos la clasificación de Fielding, que es antigua pero que sigue siendo de utilidad. Analizamos la congruencia o la relación de la odontoides con los macizos articulares. Y en los últimos años ha aparecido una patología nueva, quizás no es nueva, es vieja, pero digamos ahora la conocemos, que son las lesiones traumáticas de causa obstétrica. Son poco frecuentes, uno de cada 29.000 nacidos vivos puede presentar este tipo de lesión. El 10% el diagnóstico es por necropsia. Generalmente la muerte se produce al nacimiento o en los primeros días, y en el caso que sobrevivan son pacientes que tienen realmente lesiones neurológicas graves, son pacientes hipotónicos, con trastornos desde el punto de vista respiratorio, y se producen por un mecanismo de hiperextensión o tracción. Clínicamente son hipotónicos, flácidos, antecedente de parto distóxico, muchas veces la resonancia nos permite hacer el diagnóstico si el paciente sobrevive, y en general en estos casos el tratamiento de elección es quirúrgico. Este fue un niño que lo recibimos a los 45 días, estaba en esta situación en la cama, ya estaba inmovilizado con 2 rodillos, parto distóxico, el paciente se va de alta a su domicilio, comienza con dificultad respiratoria, con apneas, vuelve a la consulta, hipotonía generalizada, y este niño ya estaba intubado cuando hacemos la consulta después de una semana de evolución. Lo empezamos a analizar, ya presentaba una escara por apoyo en la región occipital y tenía esta imagen radiológica difícil de interpretar, pero ya el estudio, digamos, con imágenes de mayor complejidad, vemos una inestabilidad franca a nivel de la zona occipito-cervical con una luxación y diastasis del arco anterior del atlas y de macizos articulares. Estaba totalmente luxada la primera vértebra cervical, fíjense esta imagen, y el estudio de resonancia mostraba realmente una estenosis severísima a ese nivel. Esto planteó diferentes temas, porque digamos acá había un antecedente franco que era el parto distóxico, entonces al momento de abordar el tratamiento era cómo plantear a la familia que esto tenía que ver con una mala praxis y no con otro tipo de inconveniente. Estas son las imágenes de resonancia. Y este paciente, bueno, hicimos un comité de ética y finalmente se accedió a hacer el tratamiento. La verdad que cuando fuimos a buscar bibliografía realmente hay muy poco publicado con referencia a esta patología. Casi todos son trabajos de baja casuística y son experiencias personales con poca evidencia médica. Hoy en día hay implantes que nos permiten quizás hacer algún tipo de cirugía que antes no lo podíamos hacer. Debemos analizar riesgo, beneficio y costo y fundamentalmente la posibilidad de las secuelas del Cibora
en forma tardía. Este paciente lo operamos, este es el abordaje que hicimos, no teníamos acceso, hubo que canalizar una vía periférica. Otro tema que es ético es el tema de los potenciales evocados en un niño por debajo de los 2 años, ya que a veces el potencial evocado puede generar epilepsias refractarias. Lo que pasa es que en este punto, hasta desde el punto de vista médico-legal, era importante tener algún tipo de registro si el paciente tenía o no conducción medular. El examen era totalmente plano, o sea, no teníamos conducción medular. Trabajamos conjuntamente con neurocirugía, hicimos la resección de la escara, ampliación del foramen, resección del arco posterior, y la otra dificultad que nos planteamos era cómo estabilizar la charnela occipito cervical. En este punto utilizamos una placa de microfragmentos maleable, con lo cual la adaptamos ad hoc para el paciente. Y hicimos un halo a medida, ya que tiene una circunferencia de 38 centímetros. Se hizo especialmente porque casi todos parten de 42 para arriba. Ese resultado postquirúrgico con la ampliación del foramen, la minectomía posterior, estabilización. Tomamos injerto de cresta ilíaca. Y este paciente aproximadamente a los 45 días, lo tuvimos 45 días con el halo. Y posteriormente encontramos esta alteración que fue el desplazamiento de las cisuras. Los pines eran especiales también por la profundidad y el espesor de la cortical que tenían que atravesar. Este es otro caso, una niña de 4 meses que la recibimos al tercer mes, una anterolistesis C4-C5, parto distóxico, parálisis braquial obstétrica, desnutrición, hipotonía generalizada. Ahí se ve la imagen, placas dinámicas. Ya tenía hecho un estudio de evolución para ver si había otra causa como factor de desnutrición. Tomografía, resonancia, y esta niña le hicimos un abordaje por vía anterior, los potenciales evocados con la lesión obstétrica del lado izquierdo. Utilizamos prácticamente una cureta para hacer la corpectomía y colocamos también una placa maxilofacial por vía anterior. Resultado postquirúrgico. Bueno, es un caso tratado hace muchos años, bastante común, las lesiones por zambullida. Un adolescente, 14 años, fíjense el bostezo que tiene C1, C2. Tomografía, lesión de C2. Paciente neurológicamente indemne, lo tratamos médicamente con un halo chaleco y este paciente tuvo una excelente evolución en el tiempo sin cirugía. Otro caso de 17 años, paciente que es agredido en la vía pública, el primer día está preso, con lo cual nadie reparó que este chico tenía dolor en la columna cervical, no estaba conectado con los padres, y un mes después, un paciente que no lo habíamos visto nosotros, viene la madre por consultorio a pedirnos un certificado. Le pedimos los estudios y ver al paciente, este es el caso del paciente, y tenía esta lesión C1, C2, neurológicamente indemne, tenía una fractura de odontoides con desplazamiento y una fractura del macizo articular del atlas. Así que bueno, había además un tema judicial atrás, que le había pegado a la policía, y este paciente lo operamos, le hicimos por vía posterior, por supuesto en estos casos hacemos la intubación por vía endoscópica, reducción, marcación, y utilizamos un tornillo transarticular, C1, C2 de un lado, y un tornillo translam del otro porque estaba el macizo comprometido. Ese es el resultado postquirúrgico. Otro caso, un paciente que estaba durmiendo la siesta en la provincia de La Pampa y el padre le pasa por encima con el auto. Lo recibimos a las 48 horas con un collar de Filadelfia caminando, paciente sin neurología. Tenía un cefalomatoma superficial, o sea, en partes blandas, no a nivel de cavidad. Y en imágenes radiológicas, ven, fíjense la sobredistracción a nivel C2, C3, estudios por imágenes, tomografía, resonancia. Este paciente comenzamos con una tracción halo-cama, para ver si podíamos reducir y alinear.
siempre con la idea de operarlo, era una Levin tipo 3, y realmente la tracción en este caso no fue efectiva, más allá que buscamos modificar la posición de la cabeza y seguirlo por estudios. Así que decidimos operarlo. El cefalomatoma, digamos, se mantuvo una conducta conservadora inicialmente y encontramos una verdadera luxación posterior, así que hicimos una reducción y estabilización con osteosíntesis. Y posteriormente en el postoperatorio, el tercer día comienza con fiebre, punzamos el hematoma. Bueno, en principio era un hematoma que estaba infectado, con lo cual requirió un tratamiento infectológico y el drenaje del hematoma por neurocirugía. Resultado alejado del caso. Este es un caso reciente. Nosotros en el mes de diciembre nos consultan por este paciente que vino derivado de la provincia de Corrientes. Los padres estaban de vacaciones, iban a las cataratas, tienen un accidente de auto. El niño iba atrás en la butaca, perfectamente atado, digamos, en la butaca, pero, digamos, no en situación de estar de espaldas al sentido del que avanzaba el vehículo, sino de frente, siguiendo la trayectoria del vehículo. El padre sale de la ruta, tiene un golpe, un choque frontal. El paciente en el lugar del accidente tiene 3 paros cardíacos que la familia y la gente que hace la asistencia le hace la reanimación. El niño queda cuadripléjico, pero cognitivamente normal, totalmente conectado. Y es derivado más o menos al mes del accidente a una institución privada donde ingresa con estas imágenes y tenemos esta lesión medular franca a nivel C2-C3 y teníamos la presunción con un mes de evolución que este era un caso de un cibora bastante típico con lesión ligamentaria posterior. Bueno, el paciente estaba con traqueostomía, con lo cual decidimos intervenirlo quirúrgicamente, pues se estaba escarando también. Estas son ya las escaras porque no se lo movilizaba en la cama por la inestabilidad. Y trabajamos conjuntamente con neurocirugía, hicimos laminectomía C1, C2, encontramos prácticamente, o sea, sección completa de la médula espinal y sección, por supuesto, del saco dural. O sea, a través del saco se veía la médula totalmente seccionada. Le hicimos en este caso una estabilización por vía posterior, siempre atentos al mal pronóstico de vida de este niño. Utilizamos injerto autólogo de cresta que se colocó en la zona de la laminectomía junto con osteosíntesis. Esta fue la placa posoperatoria. Ya 3 meses posoperatorio, fíjense, la sección medular completa, el paciente se mantiene cuadripléjico, se mantiene con respirador, está en el domicilio y está cognitivamente normal, un chico totalmente intelectualmente normal. Y promediando los 3 meses y medio, hizo una exposición del material en la zona posterior, así que hicimos una cirugía de revisión y una recolocación modificando el punto de anclaje en el occipital. Otro caso, una niña derivada a nuestro hospital, 15 años, caída de altura, una paciente que era drogadependiente, examen neurológico normal, fractura de ambas muñecas y presentaba una fractura C7 con lesión ligamentaria posterior y secundariamente T1, T2, que esto lo vimos en el estudio de resonancia y se ve la lesión ligamentaria. Si bien había una señal medular que llamaba un poquito la atención, la paciente estaba neurológicamente indemne, así que esta paciente la abordamos en forma combinada, diferida, primero por vía anterior, con colocación de mesh y placa y posteriormente a los 7 días abordaje por vía posterior. C6, T4. En el post-op del segundo tiempo hizo una mala evolución de la herida, con lo cual tuvo una toilette y tratamiento antibiótico específico de acuerdo a etiología de bacterias. Resultado postquirúrgico. La columna torácica en general, la proporción es del 2 al 5% de las fracturas vertebrales pediátricas y el mecanismo más frecuente es compresión o flexión-distracción. En general, después de los 8 años, el sector más comprometido es toracolumbar, o sea, T2-L1, y estar atentos a que una variante puede ser el desplazamiento de la placa fisaria
o la hernia de disco aguda, que puede generar un síndrome medular transverso. Bueno, son los criterios similares. La ocupación del canal, 50% son pacientes que requieren cirugía porque además zona transicional, se sifotizan y si no es la complicación inicial la va a ser en forma alejada. Y las fracturas inestables, por supuesto, las tratamos quirúrgicamente. El abordaje anterior lo empleamos en fracturas con alto grado de conminución, en pacientes con compromiso neurológico o en cifosis que superan los 30 grados y tiene el beneficio de generar una reconstrucción directa del cuerpo, descompresión directa del conducto y no hay alteración de la musculatura de la banda extensora para el futuro del enfermo. Requiere un anestesista entrenado, ya que en muchos casos, si es un atóraco-freno, hay que utilizar un tubo de doble luz. En algún caso hay que hacer ligaduras segmentarias y el cirujano puede utilizar injertos autólogos, cajas expansibles y osteosíntesis, ¿no? La vía posterior estamos todos acostumbrados, es la técnica con la cual estamos familiarizados. Y tenemos la posibilidad de hacer diferentes técnicas, como es la artrosis posterior, la descompresión indirecta por costo-transversectomía, en el caso de que haya neurología, la ligamentotaxis o las cirugías combinadas. Otro caso, violencia callejera, traumatismo tóraco-lumbar, inicialmente vejiga neurogénica, una paraparesia 4 en 5, aplastamiento vertebral con fractura también de arco posterior, el saco dural estaba indemne, una ocupación del conducto. Este paciente lo abordamos por doble vía, primero por vía posterior y después por vía anterior, con reconstrucción con mesh. Otro paciente, un niño de 12 años que tuvo una lesión por arma de fuego, el proyectil ingresa por el abdomen, paciente que hace un sangrado al momento de ingreso al hospital, estaba con hemoperitoneo, por supuesto eso se lo trata de urgencia. Cuando se estabiliza el paciente se comprueba que tiene una monoparesia izquierda. Ahí está la imagen del proyectil, la salida, estudios radiológicos, tomografía, ocupación del conducto. Teníamos dudas si en este caso había además lesión del saco dural por la acción expansiva del proyectil. Lo operamos por vía posterior, hicimos una laminectomía, pediculotomía del lado comprometido y una fijación un nivel por encima y un nivel por debajo y estaba el saco dural indemne. Otro caso, y esto lo traigo porque son cosas de la vida cotidiana, digamos, esta chica, 15 años, hacía tela y se cayó de altura, el lugar donde se cayó no estaba bien protegido, viene caminando, paciente neurológicamente indemne, presentaba esta lesión, que nos inspira, a ese nivel, y acá vemos la lesión del cuerpo vertebral a este nivel y una fractura secundaria por encima y un leve bostezo posterior interespinoso. Así que en este caso ahí se ve la fractura del arco posterior. Le hicimos un tratamiento quirúrgico por vía posterior tomando 4 niveles de estabilización. Resultado postquirúrgico. Este es un caso que lo tratamos conjuntamente con el materno infantil de acá de Mar del Plata. Es un chiquito que estaba caminando y le cae una columna en la espalda, es un traumatismo directo. Inicialmente tiene un cuadro de relajación de esfínteres, déficit motor 4 en 5, con parestesias en ambos glúteos. Si miramos la radiografía seguramente diríamos que está todo bien. Lo estudiamos un poquito más y ahí ya nos empieza a llamar un poquito la atención esta imagen que vemos acá a nivel L5S1 y fíjense la tomografía es una luxación pura bilateral L5S1 que esto ha tenido que ver con la importante magnitud del traumatismo que recibió. Este paciente lo operamos por vía posterior, le hicimos, ahí se ve la faceta luxada, resección facetaria y estabilización monosegmento. Y el paciente recuperó la neurología. Este caso, 6 meses de evolución, estaba trabajando con electricidad, sufre una descarga, caída de altura. El paciente concurre con un corsé por la desviación que tenía y el dolor, reducción del perímetro de marcha a 500 metros, presentaba esta imagen y cuando vemos la imagen de resonancia había prácticamente 3
vértebras comprometidas con reducción del diámetro del conducto a ese nivel. Este paciente le hicimos un tratamiento combinado por vía anterior y posterior simultáneo para tratar de no extender niveles de fusión. Otro paciente, caída de altura, estaba caminando por un terraplén, viene en tren, se tira, fractura de calcáneo y fractura en región toracolumbar. Este paciente también le hicimos un tratamiento por vía posterior. Otro caso, cae de un balcón, 3 metros de altura, cae de espaldas y la chiquita queda inmediatamente parapléjica, vejiga neurogénica, traumatismo de tórax, una luxofractura T12L1, que lamentablemente, no recuperó la parte neurológica, pero la estabilizamos para poder integrarla rápidamente a la rehabilitación y a una vida social activa. Hicimos un tratamiento combinado por vía anterior-posterior. Hoy seguramente haremos un tratamiento mucho más corto que el que hicimos en ese momento. Otro chico, 12 años, caída de 8 metros, hemoneumotórax, fracturas múltiples vertebrales, fracturas costales. Fíjense que hay sangre en el tórax. Hemotórax, se lo estabiliza primero la parte respiratoria. Se le hizo en el lugar que lo recibió una laminectomía, con lo cual nos aceleró o nos generó una mayor inestabilidad, porque digamos, la lesión anterior más la laminectomía posterior, paciente que estuvo con un compromiso de la vía piramidal, le hicimos una corrección y estabilización. Esta chiquita también estaba sacando una selfie, se cayó para atrás desde un techo, fractura de 4 vértebras, T7, T12, L3, L4, con una monoparesia derecha. Esta es la imagen tomográfica, esta es la imagen de resonancia. Hicimos una corrección por vía posterior, estabilización, bajamos hasta L5, pero la idea es retirar los 2 tornillos, o sea, cuando consolide la artrodesis, retirar los 2 tornillos distales para no comprometer la vida adulta de la paciente. Y otro caso más, que es una chiquita que tuvo un accidente de tránsito, chocan en la ruta, tiene un desgarro hepático que fue tratado médicamente, no requirió cirugía. Paciente con más o menos un mes de evolución, viene caminando con dolor toracolumbar. Fíjense acá la sobredistracción del disco y esta lesión de espinosa. Acá se ve muy bien. Lesión ligamentaria posterior, acuñamiento anterior. Y este caso, cuando nosotros lo operamos, vimos realmente el ligamento que con la pinza de mano izquierda movíamos la franca lesión ligamentaria, ligamento interespinoso. Resultado posquirúrgico, 4 niveles de fijación. Bueno, estos son casos que son de la vida de todos los días, que les van a llegar seguramente. Tengan presente en todo paciente que tiene una lesión neurológica o una lesión esquelética alta, si columna torácica alta, y se acompaña a lesión medular, estos pacientes a través del crecimiento van a desarrollar deformidades realmente muy significativas y el tratamiento no termina con el tratamiento de la fractura, sino que va a terminar seguramente con el tratamiento de la deformidad en la adolescencia. Este caso fue un Seaboard, al padre le pasa también con el auto por encima, un chiquito de 2 años, vejiga neurogénica, silla dependiente, lo empezamos a tratar a los 2 años de edad, ya tenía una escoliosis de 60 grados. En aquella época nos manejábamos con barras de Harrington en forma invertida, tuvo distracciones, tuvo ruptura de material. A los 10 años le hicimos una fusión posterior de la columna lumbar y posteriormente a los 16 consulta por dolor y empezamos a estudiarlo y se detectó la presencia de una pseudoartrosis con ruptura de la osteosíntesis. Así que lo revisionamos, reparamos la pseudo y extendimos el área de tratamiento hasta la pelvis. Así que bueno, como conclusión, son lesiones poco frecuentes, afectan en general zonas transicionales, occipito cervical, cérvico-torácico, toracolumbar. En primera infancia la columna cervical es el sector más comprometido, adolescencia, columna toracolumbar. Siempre busquen otra fractura en algún otro sector de la columna y en pacientes lesionados medulares mantener el seguimiento del paciente. Y antes de terminar, los invitamos a la reunión que hace la Sociedad de Columna 14, 15 y 16 de junio en el Hotel Four Seasons.
Muchas gracias por la atención. No sé si hay preguntas. A esta hora, ¿cuándo nos vamos? Preguntamos. Ahora nadie quiere preguntar más nada, ¿no? Yo te pregunto, Carlos, en los casos de esas fracturas en chicos, muy chicos además, eh, yo intento a veces dos cosas. Una es tomar solamente el segmento fracturado. Tengo una fractura con la ruptura del platillo superior y tomo esa vértebra, a veces con un gancho, a veces con un tornillo oblicuo y la vértebra de arriba, nada más. Y en otros casos, en el último caso lo mostraste en una de las chicas, hacer ligamentotaxis transitoria solamente, sin fusión, ¿no? Obviamente. ¿Qué opinas de eso y por qué no lo harías? ¿O por qué lo harías? La verdad que en población pediátrica nosotros hemos tenido pocos casos para establecer la ligamentotaxis. A veces también porque los casos no nos llegan de entrada, viste que a veces es importante tener al paciente en las primeras 24 o 48 horas para que el tratamiento que vos le hagas sea efectivo en cuanto a la reducción con la ligamentotaxis. Los que estamos en un medio público a veces tenemos la gran dificultad que los materiales tardan días. Capaz que el paciente te llegó al tercer o cuarto día, pero tenés la posibilidad de operarlo a los 15 días. Entonces, muchos pacientes vuelven a su vida normal y en algunos casos, algunos se han perdido el seguimiento. Así que, en esos casos, ante la duda, preferimos hacer la artrodesis, que es un método, probado, ¿no? Sí, sin duda. Y con respecto a lo otro que vos comentabas, sí, coincido con vos. Hacer fijaciones bien cortitas y transitorias es una alternativa. En los últimos años ha habido dos elementos que yo pienso que nos han ayudado mucho, cosa que antes no teníamos. Hace años atrás, cuando teníamos que fijar una columna con osteosíntesis, nos manejábamos con instrumental de tipo cervical, por el perfil de la prótesis. En los últimos años, con implantes pediátricos, con barras de 4,5 o 4,75, eso nos ha habilitado a, digamos, casos que antes quizás manejábamos ortopédicamente, hoy, ante la menor duda, quizás aconsejamos la cirugía, porque también cambió el aspecto social de la familia. Es decir, antes un chico estaba fracturado y capaz que se quedaba internado 45 días y la madre se quedaba con él. Hoy la madre trabaja. Entonces a veces tenemos que resolver rápidamente para que vuelva a una vida activa. Y el segundo elemento importante son los potenciales evocados. Porque antes, en un chico de corta edad, hacer un wake-up test, no tenías la comprensión del paciente, mientras que ahora con el potencial evocado nos permite hacer, tratamientos quirúrgicos que quizás antes éramos más conservadores, ¿no?